En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal En Forma. Aquí a mi derecha don Francisco Vela Santiago, con el que vamos a hablar pues de un fin de semana, este 31 de enero y 1 de febrero. El 30 era el viernes, no sé si el viernes te cogió a ti el evento, pero bueno, luego nos lo cuentas. Pues que hemos pasado él y yo, cada uno por nuestro lado, no ha sido juntos, no, separados, él se ha ido al suyo, yo al mío. Pues hemos tenido un fin de semana, podemos decir, disfrutando la historia. Sí, es que es una pena que estas cosas coincidan. Sí. Que no hay fines de semana para celebraciones y que coincidan en el mismo fin de semana dos interesantes eventos, pues es una pena. Bueno, pero tú has ido al tuyo y yo al Sí. mío y vamos a contar los dos. El mío fue el Día de los Tercios, 31 de enero, que se celebra el Día de los Tercios desde hace unos años, y bueno, organizó, me parece que representación, ¿no? Una exhibición de esgrima y tal, es algo que yo estuve, en la Plaza de la Villa y la Plaza Mayor, nuestro amigo y compañero de tertulia, dos tertulias o tres por lo menos, Alberto Bonpreci, con su escuela de esgrima histórica, y bueno, allí estuve con la princesa de Éboli, con Antonio Pérez, bueno, me invitaron a Pastrana. Mira qué bien. Así es que iremos a Pastrana Y bueno, ¿tú te fuiste a Astorga? Sí, me fui a Astorga porque todos los años los voluntarios de León allí organizan un día de la marcha Foncebadón, en homenaje a aquellos hombres que tuvieron que salir huyendo de Astorga hacia Foncebadón en pleno mes de enero. Y este año pues me volvieron a invitar una vez más, solo que hasta ahora no podía ir por cuestiones familiares. Y este año pues me apetecía, he ido y ha sido fantástico. Oye, te has sacado una foto que está muy bien. Hombre, luego sí. Ya la proyectaremos para que quede ahí. Hablaremos de Derecho y Comunicación, de nuestro curso Cuidando en Familia, conoce tus derechos para cuidar mejor, y estaremos con un letrado veterano para hablar de acoso inmobiliario a personas vulnerables. Ahí tenemos a David, nuestro jefe, al que mandamos un afectuoso abrazo. Y ya sin más comenzamos. Derecho y Comunicación. Y lo dicho, os recordamos el curso que impartiré en Fundación Ávila, ahí en Palacio Los Serranos, de esta maravillosa ciudad patrimonio de la humanidad, de abril a junio. Cuidando en Familia, conoce tus derechos para cuidar mejor. Es un curso pues dirigido no solo a los cuidadores familiares, sino a todas las personas que quieran conocer el derecho preventivo para situaciones de vulnerabilidad que todos pues desgraciadamente pasaremos en algún momento. Ahí estaremos, están las inscripciones abiertas desde el 12 de diciembre y bueno, pues ahí os espero. El baúl de nuestra historia. Y hoy el baúl de nuestra historia viene repleto, pues valga la redundancia, de historia que vivimos, que celebramos el pasado fin de semana. Tú por tu parte, como hemos dicho al comenzar el programa, y yo por la mía. Yo estuve, por seguir un poquito el orden cronológico, que a mí me gusta, a mí esta moda de ahora de que la cronología y el contexto no tienen nada que ver con la historia. Yo creo que para estudiar y comprender la historia hay que seguir un orden cronológico. Bueno, a menos los que somos veteranos en estas cosas, así lo entendemos. Bueno, que hemos sido formados como es debido. Bueno. No somos de la LOCSE, perdona. Exactamente. Ni Pues siquiera eso. del BUP. Yo sí. En mi caso no. Yo sí, yo soy de BUP, lo siento, pero de BUP bien formada. Yo soy de bachillerato antiguo, fíjate si soy viejo.
No, pero vamos a ver, vuelvo a repetir, eso de la vejez, el espíritu siempre tiene que permanecer joven. Bueno. No me digas que eres de espíritu viejo, porque eso no. Pero vamos, aunque fuera yo el BUP que estudié, se estudiaba Sí, una historia... hace 30 o 40 años no es lo mismo, evidentemente. No. O sea, el problema es a partir de la LOCSE. Yo creo que ahí es cuando se agrava. Ya como no tengo yo mucho contacto con eso. Sí, pues no. Y ahora pues el tema este de que dicen que no hay por qué analizar el contexto hay que analizarlo, no es el mismo el contexto de nuestros días que el de hace pues 60 años o 70, son contextos distintos. Y momentos históricos distintos. O sea, y, probablemente nosotros, claro, pues dentro de 50 años dirán que zumbaos estaban aquellos. Sí. Si nos analizan con el contexto de ese momento, a lo mejor dicen que estábamos zumbados o que éramos unos burros. Unos burros no creo, pero unos zumbos sí. Bueno, no sé, de todo. Pero entonces no hay que tener en cuenta el contexto y seguir un orden cronológico para, pues digamos que entender un poquito la evolución. Pues el día 31 de enero, pues se celebra desde hace unos años el Día de los Tercios de Flandes. Uh-huh. Nuestro amigo Alberto Bonpreci pues organizó allí una exhibición de esgrima en la Plaza de la Villa, y en la Plaza Mayor hubo también alguna cosilla. Yo estuve en la Plaza Mayor, pero todavía no habían empezado, empezaban en la Plaza de la Villa, y claro, me fui a la Plaza de la Villa y no podía estar en los dos sitios. La verdad fue precioso. Ahí traigo unas fotos que estará David proyectando. Y una cosa que seguro que te hubiera gustado. Hicieron un homenaje con una ofrenda de flores a don Álvaro de Bazana, esa estatua que tanto te gusta, al marqués de Santa Cruz y del Viso. Y volvió a salir el dicho. No, por favor, no me lo repitas. No te lo digo, claro que te lo digo. que hizo un palacio en el Viso. ¿Pero por qué? Porque pudo y porque quiso. Oye, una ofrenda floral preciosa. Y bueno, ahí se vio, claro, atrajo mucho público aquello, y bueno, pues que era muy vistoso, estaban todos vestidos de época, estaba la princesa de Éboli por allí. Con su parche. Sí, con su parche. Uh-huh. Estaban pues esos uniformes de los tercios tan preciosos, vamos, los de gala, no los de faena. Los tercios no tenían uniformes de gala. Los tercios tenían el uniforme suyo, el día a diario, el de la vida cotidiana, que siempre intentaban tenerlos siempre lo más prestante o bien cuidados, y que lo primero que hacían cuando cobraban una paga era ir al sastre y arreglarse. Y luego pues los uniformes que te quedaban, los harapos con los que después de días, semanas o meses de campaña se quedaban convertidos. Bueno, pero esas armaduras maravillosas con... esas armaduras eran el plumaje ahí, eran solamente para aquellos penachos para grandes mandos y prebostes. Bueno, pues ahí estaba lleno de Como aquello. Mucho la tropa llevaría un que otro coselete y poco más. Y luego lo que impresiona verlo al natural son las picas. Y eso que las picas que llevaban eran de caña. Claro, las originales eran... Sí, macizas, pero impresiona mucho. Y a más de 5 metros. Sí. Yo he tenido una en mis manos que era una réplica, no era de madera de la época, sino que era más de madera más ligera. Estas eran de caña. Claro, más ligeras. Sí, claro, evidentemente. O sea, cualquiera manejará una pica de 5 metros de roble o de... Pues eso, pero... Así que, bueno, sí, es un elemento realmente que disuade a la caballería, pero es un elemento muy incómodo de manejar y muy difícil, ¿eh? Y sobre todo cuando tienes que acompasar un millar de tíos fuertotes en el manejo de esas picas de manera... Y sin hacer daño, claro, porque allí... son para hacer daño. Bueno, hacer daño a los propios, quiero decir. Bueno, sí. No, pero estaba todo muy bien instruido y disciplinado. Sí, eso explicó Alberto, y luego pues que no podían hacer ciertas maniobras, claro, por el público. Claro, evidentemente. Habría que tener el público a mucha distancia para poder hacerlas como estaba reglamentado. Pero fue un acto muy bonito. Muy vistoso, no llovió, al contrario, salió el sol. Sí, el 31 ayer en Astorga también apareció un día soleado y precioso. Frío, vamos. Bueno, eso fue, pues digamos que para facilitarnos las cosas. Claro. Un poquito de ventaja tenía que darnos. Y bueno, pues allí había mucho público, claro, esta zona de
en la Plaza de la Villa, tan céntrico y tan turístico, había gente que ni sabía de qué era aquello, Hombre, claro, o sea, de qué iba. mucha gente que se lo encuentra. Pero también eso está bien. Sí, porque a lo mejor, pues oye... Porque luego de eso hablas. Cuando llegas a tu lugar de destino, a tu casa, es lo que hablas. Pues mira, me encontré, fíjate esto. Es la gente que coincide, con, por ejemplo, con la presentación de credenciales de los embajadores. Sí, que es una ceremonia muy vistosa. Yo también me la encontré un día de repente y me quedé totalmente absorto. O el cambio de guardia de época en el cuartel general del ejército. Hay mucha gente que solo se encuentra y luego hay la gente que mejor habla de esas cosas porque no la esperaban. Yo la presentación de credenciales la descubrí pues muchos años. O sea, mi padre era muy aficionado a esas cosas y imagino que nos la encontraríamos y él me explicaba, pues esto tal igual. A mí me llamó la atención y me encantó aquello y luego me lo he encontrado muchas veces. Yo me lo encontré también una vez. Además, era un día que estaba yo muy agobiado porque estaba buscando una funda para mi fusil cuando nos íbamos a Buenos Aires, que me hacía falta llevar una funda, no podía llevar el fusil así al aire, y estaba muy agobiado porque no la encontraba, y bajando por la Plaza Mayor hacia la calle, buscando una sastrería que me habían dicho que a lo mejor, pues me encontré todo el pastel. Me quedé tan absorto que se me olvidó la funda, se me olvidó todo. A ver si coincidimos algún día. Bueno, sí, estando al tanto de qué día es, sí se puede ir a ver, claro. Es que luego los cambios de guardia del cuartel general del ejército es precioso. Ya, pero ahí se acumula muchísima gente. Sí, y se acumula y luego como dan un pequeño concierto y tal. Sí, pues... y luego está separado por la valla del cuartel. Claro, por razones de seguridad. Sí, claro, es que la seguridad fastidia mucho. Hombre, ahora mismo es necesaria. Hombre, no, es imprescindible. Y bueno, ¿y tú te fuiste a Astorga? Y yo me fui a Astorga. A ver, cuéntanos, sí. Aparte de comer mantecados, maragato... No he comido nada de esas cosas. Bueno, ¿no fuiste a Castrillo? Sí. No, pero pasamos por... O sea, estuvimos en Astorga con un grupo de compañeros del Voluntariado de León que organizan esta marcha todos los años y este año pues me apetecía ir con ellos. Y claro, como siempre digo, vestidos de época, o sea, no hacer una subida moderna con tus botas de andar. ¿Qué fuisteis andando entonces? Fuimos andando, pero no todos. O sea, hubo dos grupos, los más jóvenes y entusiastas. ¿Entre los que estabas tú? No, fueron de Astorga a Foncebadón. ¿Cómo te gusta ser viejo? Sí, fueron de Astorga a Foncebadón, saliendo muy tempranito, y son 26 kilómetros, y... Otro grupo, entre los que me encontraba yo y algunos otros veteranos, lo que hicimos fue pasar por Turienzo de los Caballeros, que es donde tengo la foto, para hacer un homenaje a los soldados que allí cayeron en una emboscada. Y ya de ahí pasamos a Rabanal del Camino y ahí ya sí andando hacia Foncebadón. O sea, estuviste en el Camino de Santiago. Claro, efectivamente. En esta ocasión se juntan dos caminos, el de Santiago y el histórico. Bueno, yo creo que en muchas ocasiones también, sí, ¿no? Claro, por esta época, por esta zona del noreste de Castilla y León y Galicia, seguro, sí, fijo. ¿Y ahí qué pasó en este sitio que pues mira, homenaje a aquellos caídos? En Turienzo de los Caballeros, lo que ocurre es que después del el encontronazo entre Moore y la romana en Astorga, que cada uno salió por su cuenta, los ingleses iban delante y quedaron los españoles a retaguardia. Y dentro de la retaguardia española, la retaguardia de la retaguardia, que la formaba la segunda división la primera división del brigadier Juan Rengel, que iba protegiendo, pues eso, cubriendo la retirada española. Y en Turienzo de los Caballeros, en la noche del 1 al 2 de enero, con una nevada que te asusta, un frío que pelaba, pues estos pobres chavales, muchos campesinos sin instrucción, pocos soldados veteranos, fueron alcanzados por la caballería francesa, imperial, y sencillamente pues organizaron una escabechina, que suele decir una masacre, porque los españoles apenas pudieron defenderse, los españoles apenas tenían ni disciplina, ni organización, ni con sus ni ganas. O sea, los franceses entraron como cuchillo en la mantequilla, hicieron un montón de prisioneros, muertos y heridos, pocos, pero prisioneros se hicieron muchos, claro, los soldados no tenían fuerzas ni para correr. En especial contra la caballería francesa, que en aquella época era la mejor y la que mejor sabía aprovechar las circunstancias. En esta ocasión el culpable o el protagonista es un regimiento alemán
que ya ves tú qué cosas de la vida, alemanes y franceses luchando juntos. Cosa un poco, ¿no? Contra españoles y británicos que luchaban Cosa juntos. rara, ¿no? Hombre, es que ya Era algo insólito. Insólito. Porque alemanes y franceses... En aquella época no. En aquella época no. En aquella época Alemania, no Prusia, hay que diferenciar Prusia de lo que es el resto de los estados alemanes. Pues los estados alemanes, que se llamaba Confederación del Rin, eran aliados de Napoleón. Y en este caso pues es un regimiento de cazadores de Hannover los que nos alcanzaron, los que nos acuchillaron y los que nos hicieron una cabechina. O sea, que el que crea ahí la discordia es Prusia, es el reino. No, es que Prusia en aquella época ya era un imperio aparte de Federico Guillermo, ya era un imperio en crecimiento, todavía no era la Alemania del Kaiser ni de Bismarck, pero ya era de hecho, Prusia es la que propició la victoria en Waterloo, 6 años después, que eso no se nos olvide y que la gente tiende a ignorar. O sea, si no es por los prusianos, Wellington no habría vencido en Waterloo. Eso ya nadie lo discute. Eso pocas veces... Eso ya nadie lo discute. Lo dice así de claro. Claro, eso ya nadie lo discute a nivel histórico o profesional. Técnico, vamos a decir. Profesional, no, sí, profesional. Seguirá viendo películas. Fuera de la ideología. Exactamente. Porque vamos a ver, la ideología es que vivimos una época en la que la ideología no, pero esto no es esto no es ideología, no, bueno, esto es nacionalismo. Los ingleses se han apropiado de esa victoria pero y nacionalismo no desapear de ello, ¿sabes? Y que si no, Prusia, como luego fue tan vituperada por la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues ha quedado un poquito como escondida. Pero es la llegada del mariscal Blücher con sus prusianos por la retaguardia de Napoleón lo que propició la espantada francesa, la derrota francesa. No, pero yo me refiero pues a esa actitud en contra de todo lo alemán como una cosa malísima, sí, no, perversa. Nunca se podrán quitar ya ese San Benito. Yo lo siento mucho porque aparte del desastre y la cosa del Holocausto, que nadie lo discute, yo como soldado que he sido y como profesional de la milicia histórica, creo que el ejército prusiano ha tenido momentos de auténtica, vamos, primacía en Europa. Si no disuelve ni Napoleón III. O sea, era un buen ejército. Era un buen ejército, un excelente ejército, como lo fue en su momento también el del rey sueco, el de Gustavo Adolfo, también lo fue, solo muy poquito, como fue, por ejemplo, pues oye, el ejército francés de Luis XIV. O sea, casi todos los países tienen momentos en que sus ejércitos priman sobre el resto. Bueno, sí. Y en España, pues claro que te voy a contar de los tercios. Nada, bueno, los tercios, además, como... qué capacidad de sufrimiento, de aguante, ¿verdad? Pero es que eso es del soldado español. O sea, el sufrimiento, aparte del soldado español, es el del todo soldado. O sea, en todo momento, cualquier soldado de cualquier ejército, cuando tiende al sufrimiento y a pasarlas mal, lo asume con mucha facilidad y mucha idiosincrasia. No tiene problema. O sea, en España los motines famosos de los tercios no es por las penurias, es porque no cobraban. No cobraban y no podían arreglarse, porque los tercios en aquella época, a mente religiosos, eran todos muy chulos y muy elegantes. Y siempre intentaban, por donde estuvieran, ir vestidos primorosos. Entonces, claro, no se amotinaban por hambre, por las penurias, por el cansancio, no, se amotinaban porque no cobraban. Y en estos ejércitos igual, o sea, las penurias que llevaban, la retirada de los franceses desde Moscú, pues también es una cosa que ahora mismo sería impensable, pues, pero bueno, es lo que el soldado lleva, primero porque se juega su vida. Bueno, pero eso fue como dicen el general Invierno, ¿no? Sí, pero porque se juega ahí su vida y la supervivencia. Solamente llega un momento en que el agotamiento es tal que sencillamente te sientas y con el frío que hacía ya no se volvían a levantar. Y te encontrabas unidades enteras, compañías o así enteras, tumbadas a dormirse y que al día siguiente no se levantaba nadie, todos congelados. Eso pasaba, y con los caballos igual. O sea, pues cosas que te pasan son los sufrimientos de las campañas de antaño. Ahora eso es intolerable porque es indiscutible. Vas a la guerra y te llevas un container lleno de... Bueno, ahora es todo distinto. La tecnología ha cambiado las cosas, claro. No, y también la logística. Por eso. Por ejemplo, el ejército español cuando estaba en Afganistán o en Irak tenían una asistencia logística impresionante. El resto de soldados iban a la cantina española a probar la paella y todas esas cosas. Pues claro, eso no pasaba hace 200 años, evidentemente. Hace 200 años sería, pues, bueno. Hace 200 años el soldado, si podía recurrir al pan negro o a la galleta,
tenía suficiente. Mientras tuviera ron, orujo o algo así que meter al cuerpo, los soldados españoles eran muy sufridos en ese aspecto. Bueno, pero claro, tenían que pasarlo. Claro. Luego eran de otra pasta, yo creo. Hombre, por supuesto. Todo el mundo, fíjate, todos los documentos y memorias de oficiales extranjeros hablan de la robustez de los campesinos españoles, que eran los que formaban casi el completo de los regimientos. Se les decía, van sin equipar, muy mal armados e instruidos, pero se les ve robustos y fuertes y sobre todo con cara decidida. Yo me los imagino, pues como sé que iban, o sea, irían con su ropa de paisano, alguno llevaría una manta o un poncho, y si llevaban zapatos. Los zapatos era un lujo. Claro, eso, pues decía, y si llevabas zapatos, ya te podías dar por agradecido. La mayoría llevaba alpargatas o sencillamente un altillo de trapos en los pies. Los asturianos llevaban estos de madera, ¿cómo se llama? Asturianos, has dicho, Sí, las madreñas. Las madreñas, pero que... Ahí había madreñas, bueno, y luego había otro calzado que también se utilizaba mucho por los pueblos, los escarpines. Claro, entonces... Pero las madreñas eran también Galicia, ¿eh? Sí, pero en lo que se refiere a soldados, lo que nos llevaba más a los asturianos. Yo tengo unas madreñas en mi casa. Yo no, yo tengo unas alpargatas. No, yo quiero decir madreñas... vamos, que cabe. Y te puedo decir para una persona. Que andar con alpargatas por el campo es difícil y complicado. Pues no te quiero decir andar con madreñas, ya. Hay que estar acostumbrado. Pero es que la gente dice que, oye, hay que andar. Pero las madreñas guardan mucho el calor, o sea, precisamente se utilizaban en el campo, en el monte, por eso, en las aldeas, porque en los pies estaban calientes. Un dato curioso sobre los zapatos. En aquella época los zapatos no eran ni de izquierdo ni de derecho, eran todos iguales. No me digas, no lo sabía. Los zapatos eran todos iguales, para que te valiera para uno u otro pie, porque como en aquella época las amputaciones eran el pan nuestro cada día, para que no quedaran los pares. Claro, a lo mejor la amputaban justo... Claro, te amputaban una pierna derecha o la izquierda, el pie. Pares. No, pero podías ser... Así tenía un par, claro, digo yo. Tenías el zapato y daba igual de qué pie te quedaras cojo. Si sabías que vas a tener un zapato siempre de uso, pues eran... No sé exactamente en qué momento o en qué año se empezó a diferenciar el izquierdo y el derecho, pero en aquella época eran zapatos unifamiliares. Bueno, cuéntanos más de Astorga. Pues nada, que voy a contar. Astorga es una ciudad preciosa. Eso, por supuesto. ¿Cuándo fue? Esto fue el sábado, el domingo, con un compañero en la catedral. Y visitando, que es maravillosa la catedral de Astorga. Visitando el museo catedralicio de Astorga, de la catedral, y me dejó impresionado. Es desde el punto de vista cultural, religioso e histórico, yo creo que el museo de la catedral de Astorga es sencillamente vamos, impresionante. O sea, yo les recomiendo, si algún día van ustedes a Astorga, aparte de comerse el famoso cocido maragato, pasen por el museo de la catedral, porque les va a dejar, si les gusta la historia y son religiosos, les va a dejar... Bueno, la catedral hay que verla. Sí, que otro dato curioso, en aquella época de la Guerra de Independencia solo tenía una torre. La torre, según miras de la derecha, la de la izquierda estaba medio a hacer todavía. Bueno, eso no lo sabía yo. Y bueno, luego la presencia de Gaudí. Sí, pero... Que la gente no lo espera. Bueno, también en León Capital hay... A mí Gaudí no me interesa. ¿No te interesa No Gaudí? me interesa desde el punto de vista histórico, perdona, de artístico sí. Pero aquí... Es que yo me planto en la plaza donde está la catedral y el palacio de Gaudí, lo miro ambos dos y digo, pues ¿esto qué pinta aquí? Es como pues un pegote. El Palacio de Gaudí, que yo lo vi hace muchos años, varias veces, pero la primera vez hace muchos años... A mí me pareció muy bonito. Claro, no tiene nada que ver con la catedral, pero además es ni algo... con el entorno. Hay algo, eso es muy curioso porque mucha gente no se espera encontrar ahí nada de Gaudí. Pero es que además, si conoces un poco Astorga y sabes cómo era el antiguo Palacio Episcopal, no tiene nada que ver. El antiguo con el moderno, esto es como, no sé, piensa, el antiguo Palacio Episcopal era un palacete de 2 plantas, de piedra gris, sencillo, grande, más grande que el actual, ocupaba pues, un solar el doble grande, con su patio y su claustro interior, pero que lo comparas con esto y dices, ¿en qué momento y a qué obispo o arzobispo se le ocurrió cambiar el diseño y la presencia del Palacio Episcopal, sobrio, antiguo y granítico, por este castillo de Walt Disney, por ejemplo? También Gaudí tiene su obra en León Capital, con lo cual Sí, pues sería pues por algo.
algún contacto, algo. No, no sé exactamente por qué motivo. A lo mejor No lo sé. le contratarían bien, supongo. Hombre, claro. Pero bueno, a mí sí me gusta, y además me gusta el estilo de Gaudí. Bien, volviendo al camino de Foncebadón, acabamos a la hora de comer en el albergue de Foncebadón, donde había medio metro de nieve. El albergue del camino, claro. Sí, que está exactamente en el pueblo de Foncebadón. Y que tomen nota Jesús Vaca. Bueno, habrá estado bueno, ahí pero 40 solo lo abrieron para nosotros, porque en esta no época había nadie. Los poquitos que se atrevían a pasar por el puerto ese día se volvían y se echaban para atrás porque estaba la carretera helada. Pasaba de vez en cuando el camión, el quitanieves, pero eso nos costó un montón llegar al pueblo. Los que iban en coche, porque aparte de nosotros como soldados, subieron muchas hombres y mujeres y niños de maragatos, que hay también una asociación de maragatos con vestidos de época, y esa gente fue en coche. Yo no llegué a pie porque corría prisa. Estaba a mitad de camino y nos hacía la hora de comer y venía a buscarnos el coche. Venga, señores, esto hay que darle a vidilla. Y claro, tú no. Pero yo dije, yo voy a mi ritmo y llegaré cuando llegue. Así que me dijo, no puede ser, hay que apispar. Y bueno, pues el último kilómetro me lo subieron en coche, pero me fastidió porque yo iba cómodo, iba cansado, iba a un ritmo lento porque ya no tengo edad, pero iba bien. ¿Ya estás con la edad? Que sí, hija, es que ya son 66 años. Pues eso, la flor de la edad. No, hombre, no, la flor de la vejez en todo caso. Hay peregrinos que hacen el camino y son mayores, ¿eh? Bueno, sí, no, por supuesto. A mí esa gente me puso mucha admiración y respeto. Yo ahora mismo siempre había pensado hacer el camino, pero viendo el esfuerzo y el trabajo... Pues yo quiero montar un grupo de veteranos en el camino, pero no porque lo han hecho muchas veces, sino porque tienen que ir despacio o en coche, o con coche de apoyo. Así es que si te apuntas... No, yo ahora mismo estoy bastante poquito decepcionado conmigo mismo para hacer el camino. Para hacer el camino en coche... hacerlo en camino en coche. No, por eso me niego a hacer eso. No. Prefiero hacer cada año este caminito. 2 metros. No, 2 metros no, fueron unos cuantos, a lo mejor creo que fueron 3 o 4 kilómetros los que hice, y porque se me echaba el tiempo encima para comer. Pues venga, vamos. Claro, comerlo primero. Claro, comer era que igual. Da un paseo por la calle San Bernardo, el Camino de Santiago. Como una historia del cocido maragato, de lo que cuentan. Oye, que digo que des un paseo por... Ya me lo conozco, el paseo. Es Camino de Santiago. La calle de San Bernardo me la conozco de arriba abajo. Bueno, pero que es Camino de Santiago, y ya tienes el 21 arriba. Si fuera eso... compensara, ya lo habría hecho 7 veces el camino, porque igual compensa. Claro, todas las veces que me recorrí esa calle de arriba abajo, pues oye, a lo mejor fíjate si computa. Claro que computa. Bueno, pero hay que decirle a Jesús que compute. Que después y que te dé la santiaguera madrileña. Muy rico el cocido maragato, ¿eh? Sí. Sí. Y muy contundente. Hombre, por supuesto, como tienes un cocido. Y que además que se come al revés. Exactamente, y cuenta la historia, cuenta la leyenda que fue por un tema histórico de esta guerra. Que cuando... Cuéntalo deprisa, que ya no se que está cuando metiendo... hacían el cocido como se hacía siempre, el caldo, los garbanzos y toda la carne. Y los franceses, al oler el cocido, atacaban. Y les atacaban sin dejarles llegar a la carne. Hasta que un día alguien dijo, pues empecemos al revés, y que si nos atacan, que se queden los franceses con el caldo. Con el caldo. Claro, y eso es lo que cuenta la leyenda, pero vamos, es graciosa. Pues claro. Oye, está muy bien. Sí, evidente. Claro, resulta que se quedaban con la carne, se la comían. Claro, efectivamente. Y los otros con el caldo. así que mira, pues ese otro dato. Fue una zona que atacaban mucho los franceses. Fue una zona muy combativa. Aunque Galicia solo estuvo ocupada 6 meses, el año 9, pero toda la zona, de hecho, Astorga y el este de Asturias, el norte de León, toda la zona estuvo en poder francés hasta muy entrado en 1812. El oriente de Asturias, que se dice allí. El oriente, o sea, la parte que pegada a Cantabria estuvo... El oriente. Sí, pegado... Se dice, en Asturias siempre se dice el oriente y el occidente. Y el poniente. Pues esa zona estuvo siempre en poder francés. Por el occidente anduvieron también algo. Porque, sí, pero muy poco, sí. Poco en Cangas, del Narcea, de donde yo soy originaria, ahí entraron un par de días, hicieron lo que en todas partes. Sí, pero como Grecia, entraron en enero y para junio ya estaban fuera porque no podían. Allí se llevaron lo que fuera de un par de casas, las quemaron, quitaron y ya está, pero se marcharon. La política esta aquellos que está entre montañas y se ve que... La política de amistad de los franceses. Sí, bueno, que son muy amables y tal. También entraron saqueando.
O sea, en León nos saquearon, en Astorga la saquearon, en este año 1809, porque por dónde iban saqueando, no tenían ningún tipo de Hay que decir los saqueadores. consideración, ni de respeto, ni de nada. Ya es tú, yo... Diga lo que digan los franceses, nunca les perdonaré, desde el punto de vista personal, el saqueo de Burgos y de las tumbas de los reyes de Castilla. Sí, del Cid. Nunca se perdonaré, digan lo que digan. Eso, bueno, más que un saqueo es una profanación. Sí, porque a los muertos yo creo que hay que dejarlos en paz. Bueno, pero... Sea quienes sean. Claro, si el problema es que cuando tratas con gente inculta y sencillamente con chusma... Bueno, pero es para hacer daño y yo pienso a los muertos hay que respetarlos. Todos vamos a estar muertos, ¿eh? Sí, pero una vez muerto, que eso se olvida. Una vez muerto ya casi que te da igual. Te da igual, no. Todos vamos a estar muertos. Entonces hay que tratar a los muertos con respeto para que nos traten en ese momento con respeto. Bueno, Tú ya sabes la frase que hay en el osario de Bamba. No. ¿No? No. Pues pone, como te ves, me vi. Y como me ves, te verás. Bueno. Sí, ya siempre he dicho que el gusto por nuestras frases es una realidad. Bueno, nos dice David que ya nos tenemos que marchar y bueno, hemos hablado de derecho y nos hemos dado una vuelta por Flandes y por Astorga. Visiten Astorga, bonito. Exactamente, hay que visitar Astorga y bueno, visitar toda España. También. Todos los rincones de España. Veteranos. Bien, estamos otro día aquí en el despacho de Mariano Benítez de Lugo. Nos tiene la deferencia de recibirnos para hablar de abuso inmobiliario. Nos va a transmitir su experiencia en el tema del abuso inmobiliario, no ya centrándonos en las viviendas sociales, sino estos propietarios o fondos buitres, lo que sea, que lo que buscan es obtener una mayor rentabilidad de sus inmuebles, librándose de los inquilinos normalmente en situación de vulnerabilidad. Hablamos del artículo 173 del Código Penal y también por motivo de obras, cuando digamos que el motivo que se aduce para que los inquilinos salgan es la necesidad de obras, también hay una serie de disposiciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Así es que ya sin más empezamos y vamos a aprender mucho. Buenas tardes y adelante, Mariano, gracias. Bueno, yo no sé si en anterior contacto siempre grato contigo llegamos a hablar del Código Penal y de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Te cuento brevemente. Bueno, aquí lo que se trata es de transmitir a las personas que nos estén oyendo, que estén en esta situación, que hayan recibido un aviso, normalmente suele ser burofax o suele ser dicen que un correo electrónico, claro, mucha gente. Ahí tiene que acudir a un profesional del derecho porque hay dos vías para frenar una eventual medida de desalojo. Una vía sería la vía penal, en la que yo tengo una experiencia sobre eso ya de que a una familia la querían echar cuando se evidenciaba por parte del fotobuitre que había una discriminación negativa contra esa familia. Entonces les puse una querella precisamente en base al Código Penal y al tema de la cosa inmobiliaria. Dice el artículo 173, actos hostiles que tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. También el 172 decía algo parecido, o dice algo parecido. Y esto va por la vía de querella, ¿no? La vía de la querella, sí. Una querella, o sea, que hay que acudir a un letrado. En el mundo de la jurisdicción penal hay dos vías, la querella y la denuncia. El problema de la denuncia es que no eres parte del caso. Entonces, por eso las denuncias muchas veces acaban en el cajón de los olvidos. Entonces, pues eso yo aconsejo en su caso querella. En el caso también una querella explicando las coacciones, porque en realidad lo que recibe es una coacción y una amenaza, ¿no? No es el a veces amenazas, sino el 172.
que en su apartado primero, último párrafo, dice, cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Vemos que son dos definiciones parecidas en los dos preceptos del Código Penal, porque el legislador penal estaba preocupado con esa postura tan desgraciadamente viva por parte de grandes tenedores, sobre todo, que intentan echar como sea a la gente, ¿no? Y luego tenemos también la Ley de Arrendamientos Urbanos. La Ley de Arrendamientos Urbanos es curioso porque de este tema lo trata, parece ser que el legislador del 94 no lo quiso meter, que derogaba la ley del 64, no lo quiso meter como precepto y sí como disposición adicional octava, que también es perfectamente válida citar, ¿no? Que habla del derecho a retorno y establece las formas que si es, dice que si es exigido por el planeamiento urbanístico y que exige, y si exige una rehabilitación integral. Eso es en el caso de obras, en el caso que les digan que tienen que salir porque hace falta pues hacer unas obras. Eso es lo que ya hablamos el otro día, de que tiene que haber unos dictámenes técnicos o una normativa urbanística que así lo exige, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inspección esta de los edificios, ¿no? Técnica de edificios que sea, claro, pues no, que no sea favorable y que diga que hay unas deficiencias que hay que subsanar, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa? Que aquí, ya a diferencia del código, de la mención del Código Penal, que tú tomas una posición activa, en este caso sería una posición reactiva, de reacción a lo que te plantean. Y esa es la disposición adicional octava, que habla del derecho a retorno. Pero curiosamente aquí el legislador es bastante poco, digamos, riguroso técnicamente, porque dice, bueno, se regirá por lo previsto en esta disposición y por las normas del texto refundido de la ley del 64. Entonces, ¿y por qué? Si usted está derogando el decreto del la ley del 64 de arrendamientos urbanos, ¿por qué se remite a ella? Pues bueno, pero en cualquier caso se remite, y el artículo 78 de la ley de arrendamientos urbanos del 64 ya hablaba de que en estos casos la nueva finca establece que en los casos de reedificación y de rehabilitación y establecen las condiciones en las que deben hacerse. Insisto que esta es una posición reactiva, no activa como la del proceso penal. Bueno, en caso de obras, el inquilino, el arrendatario, vamos, tiene derecho a que le busquen un apartamento, algo, o sea, un alojamiento, digamos. A eso se refiere la normativa, ya que, bueno, no quiero causar la atención de los oyentes, pero sí dice que proporciona una nueva vivienda de una superficie no inferior al 50% de la anterior y que tenga, siempre que tenga al menos 90 metros cuadrados, etcétera, etcétera. Establece bastante precisamente el tamaño de la vivienda que se debe facilitar al inquilino despojado de su vivienda. Y bueno, pues vamos a resumir. Lo que hay que hacer cuando uno recibe una notificación es desde luego ponerse en marcha, acudir a un profesional, claro, y tener claro los derechos que tiene uno. Eso saber, en la vida hubo un gran jurista alemán, Rudolf Gehring, sí, que decía que la vida es la lucha por el derecho. Yo creo que eso a menudo a los españoles nos falta. Yo creo que bastante. Tú eres un buen ejemplar de luchadora por el derecho. Bueno, pero yo estoy ahora en el tema del derecho preventivo, que me parece que hay que adelantarse a los problemas, evitar los conflictos, evitar pleitos, porque muchas veces llega un pleito complicado y difícil, y esta es mi opinión, por antes no haber tomado, pues claro, digamos, o no haberse conducido correctamente. Pero eso es lucha por el derecho también, ¿eh? Entonces yo creo que hay que evitar esos conflictos. Ya sabemos cómo están los juzgados, que no es fácil y bueno, muchas veces pues se desembocan las cosas en pleitos caros, largos, y la gente, eso sí, tiene miedo a meterse en un pleito pues caro, largo, y que le salga pues más caro el collar que el perro, vamos a decirlo así. Entonces dicen, bueno, pues sí, es que está bien la vía previa, Yo creo que el conocimiento del derecho es necesario.
claro, el que no se dedique al derecho, pues unos conceptos o saber al menos que hay unos derechos. Sí, sí, porque claro, si tú no eres consciente de que tienes unos determinados derechos, mal los vas a poder reclamar, bueno, ya reclamar, pero defender, o sea, si tú crees pues que o que no tiene solución, o que bueno, la justicia es un desastre, me voy a meter en un gasto aquí, ¿qué tal? Bueno, pues dejo el tema y tal. Claro, eso no, eso es hacer dejación. El ejercicio del derecho preventivo, que es importante. Yo aquí se plantearía decir, una vez rota eventualmente la negociación, por decirlo así, que es lo que busca el derecho preventivo, es exigible una demanda declarativa, porque claro, en el caso de estos de eventuales lanzamientos de gente que lleva muchos años en las viviendas, hasta qué punto les es exigible o aconsejable o decirles que vayan a demandar ellos cuando quien tiene que demandar son los otros, los que les quieren echar, porque cabría también una acción declarativa. Oiga, que se me reconozca el derecho a estar en esta casa y tal y que igual. Pero sin embargo eso también se puede plantear cuando el otro decida actuar judicialmente. No, lo que pasa que yo lo que observo en estos casos de abuso, vamos a decir, el arrendador, sea quien sea, lo que es claro, está en una situación de superioridad, siempre van en contra pues de personas vulnerables, personas mayores, personas con problemas, en fin, llevan ahí muchos años pues viviendo, a lo mejor pasan de los 80 años, no tienen una situación económica pues digamos que potente para decir ahora me voy y sí, me cojo una casa, ¿no? Es que a lo mejor no puede. Entonces hace, digamos que uso de esa fuerza, de esa situación superior, de esa prepotencia, para que esas personas, pues digamos que cedan, lo que pretenden es que cedan voluntariamente y bueno, que cojan la maleta, claro, eso es... Por eso necesitan asesoramiento. Y luego el tema de las obras, pues es un poco así, porque claro, sí, muy bien, puede ser que haya problemas estructurales, yo qué sé. Las casas con años, pues como todo, se va a los edificios, pues se van, hay problemas, pero hay que justificarlo y no enviar pues un correo electrónico. Que es que se están enviando correos electrónicos diciendo, sí, váyase de aquí que hay que hacer obra, hombre. Ahí mientras hablaba, me estaba recordando que Alexis Tocqueville, era un jurista francés del siglo XIX, decía, en el futuro las luchas serán entre los que poseen y los que no poseen. Es una bellísima frase y acertadísima hoy día en el siglo XXI, porque en definitiva, y esa es mi postura vital, defendiendo a todos los que poseen, pero no son propietarios, ¿no? No, bueno, y porque es una razón de rentabilidad, a lo mejor pagan 200 euros y eso se puede alquilar por 2.000. Claro, no. Es ese, que es un problema de rentabilidad, de que quieren pues ganar más dinero. Y claro, pues gana el dinero a cuenta del débil que tienen ahí de una persona mayor. Hubo una sentencia ahí interesante, de la que hoy es presidenta del Consejo del Poder Judicial, la magistrada Perelló, que decía que la diferencia entre un casero público, ya sea la empresa municipal de la vivienda o la agencia de la vivienda social en la comunidad, es muy diferente a tener un casero privado, gran tenedor, porque ellos, los organismos públicos, se supone no buscan lucrarse o beneficios, mientras que los privados siempre buscan lucrarse o beneficios, lo cual es legítimo, pero a menudo es abusivo y creador de lo que decíamos al principio, de una situación de acoso inmobiliario. Sí, luego los pisos turísticos, que hay mucha gente que está muy conforme, que dice que es una fuente de riqueza, que tal, pero ahí pues no es el primer caso, que quedan aislados un inquilino o dos y bueno, les hacen la vida imposible,
con las maletas, el ascensor que no lo pueden usar, ruidos a destiempo, también obras que dice que tienen que acometer, que ponen ahí un andamio, no se sabe muy bien si las están haciendo o no, pero les repercuten esas obras. En esos casos había que establecer contacto con el ayuntamiento porque para saber si tienen todas las licencias en regla, por una parte. Sí, bueno, porque los hay, por otra parte, digamos, piratas. Pues, siempre también hay. Yo he tenido casos también en los que por actividades molestas y ruidosas se conseguía que el ayuntamiento tomara cartas en el asunto, ¿no? Y vamos a ver, precinte los pisos, llega a esa medida, por ejemplo, a cerrarlos o... los pisos turísticos estos que crean esos problemas, ¿eso se puede cerrar? ¿Se puede...? Bueno, depende de la ordenanza municipal y de la calificación urbanística que tengan esas viviendas. Aquí en mi despacho, en este inmueble, hay 2 de ellos. Y antes estaban ocupados por personas, familias, y ahora están ocupados por estudiantes o tal. Bueno, los estudiantes son una historia, el piso turístico es otra. Sí. Piso turístico, bueno, estudiantes depende porque puede haber también ruidos y tal. Nos encontramos los propietarios en que no tienen el cuidado del inmueble que bueno, tienen eso sí. Los demás, ¿no? Eso sí, por supuesto, tirana de huello. Y bueno, ¿hay alguna plataforma o algo? No se han hecho plataformas ni nada de esto. No. En definitiva, bueno, pues el otro día estaba leyendo una espléndida sentencia del Tribunal Supremo sobre la función social de la propiedad, con el tema de la subida de las rentas. Y entonces es una sentencia muy reciente de este año ya, el 14 de enero me parece, que dice que el gobierno sí puede establecer un tope de la subida de las rentas de los pisos. ¿Por qué? Y aplica el artículo 47 de la ley de la Constitución sobre la función social de la propiedad. Yo creo que eso es un dato muy positivo, que el Supremo haya confirmado que desde el punto del gobierno, desde el Poder Ejecutivo, puede limitar el crecimiento de los alquileres. Porque en el caso que yo he llevado tantas veces, los casos que he llevado tantas veces, ocurría que cuando vencía el contrato, sí, pero usted está pagando 800 euros, ahora tiene que pagar 1.300. Bueno, sí. O sea, tú eres partidario de que o sea, el gobierno en concreto regule y controle la renta. Sí. Sobre todo, hay quien no lo es. Ya habrá quien no lo es, pero ya el Supremo ha dicho que sí es posible. Yo lo dice el Supremo, bueno, pues el Supremo... Hay una frase también en latín que dice Roma locuta causa finita. No, bueno, yo aquí hablo de opiniones, porque hay gente muy contraria a eso. Dice que perjudica el mercado del alquiler, que no sé qué. Eso yo pregunto. Son otras políticas. Lo cierto está en que si se hace con el cuidado que se hizo en ese caso, que se cuestionaba por una empresa que se dedicaba al arrendamiento de viviendas, el Tribunal Supremo... Aquí tengo la sentencia, además. Bueno, evidentemente no, digamos que la propiedad efectivamente tiene una función social, claro. Eso está ahí, que además es el fundamento de las expropiaciones. Cuando se expropia un inmueble, una finca, es por una función social. Por ejemplo, que va a pasar una carretera, claro, la carretera, eso también por ejemplo. Hay un precepto desconocido. Entonces, también, claro, en el Código Penal hay un precepto desconocido, que es el desconocido porque nadie... O ignorado, mejor, ¿no? Lo ha alegado, y yo lo alegué en un proceso de estos de desahucios, y la audiencia provincial no se enteró. Es el de la sustracción de cosa propia a su utilidad social. Es un precepto que viene de antiguo, no es de este código del 95, Código Penal del 95, viene de muy antiguo, en el que dice precisamente el que inutilizar o dañar a cosa propia
el propietario de su utilidad social, y en este caso se trataba de la venta de viviendas sociales a un fondo especulativo, y era un caso típico, paradigmático de sustracción de una cosa propia, el piso protegido, de su utilidad social, su condición de protegido a un fondo especulativo. Pues la Audiencia Provincial de Madrid no quiso ver la realidad del caso en este caso. Pero vamos, lo primero es ponerse en contacto con un profesional que tome cartas en el asunto y que dirija la respuesta. Él podrá valorar si merece la pena contestar o no contestar el eventual burofax, si merece la pena o no hacer una acción declarativa, como yo señalaba antes, de que se me reconozca el derecho a y tal, y en su caso, si no, ver si conviene esperar a que quien te quiere expulsar de la vivienda presente una acción judicial, y entonces ahí volcar todo tu armamento jurídico contra esa situación. Sí, yo lo que veo es que el tema de la interposición de la acción judicial por parte del propietario, vamos a decir así, que quiere, sí, bueno, es propietario, que quiere expulsar al inquilino, marean mucho la perdiz, a ver si cansan al inquilino. Claro, sí, eso. Que claro, mucha gente pues es mayor, hay casos que yo he visto que incluso, hay gente que no soporta les proponen, son mayores, les proponen una residencia. No, y no soportan la tensión. Y al final pues acaban, luego hay un problema, a lo mejor les proponen una residencia, porque muchas inmobiliarias, etcétera, están en conexión con una residencia, eso es evidente. Entonces, claro, luego es una residencia que ellos no pueden pagar, las residencias son muy caras, y bueno, les dan como una especie de indemnización. Yo esto lo he visto, o sea, conozco un caso, pero claro, decía allí una vecina, dice, hasta que se acabe ese dinero. Sí, no. Porque, esta no se había venido a ese tema, ¿no? Real. Y entonces, dijo, es que sí, te dan ese dinero, tampoco era mucho, ¿eh? Pero ahora, personas que estaban en una casa ahí porque habían estado sus abuelos, personas de 80 años que habían estado sus padres, sus abuelos, tal, bueno. Tengo un caso ahora terrible, amiga, y es una mujer, me viene que en una vivienda que ahora es de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que la quieren echar. Esta mujer tuvo una agresión sexual cuando 11 años, se dice pronto, brutal. Tiene por tanto reconocida con secuelas mentales, tiene una discapacidad del 30 y tantos %, y ahora se la quiere echar. Y yo digo, pero qué barbaridad, es decir, si en este caso la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid conoce perfectamente su situación, sus precedentes. Ella no está ahí porque sí, sino porque... No, la gente está ahí porque no tiene dónde ir. Estaba su abuela. Claro. Y ella viene pagando los gastos de comunidad, viene pagando la luz, naturalmente. Y mi experiencia es que los gastos, todos estos que añaden a los arrendamientos estos de renta antigua, están con creces, ¿eh? O sea, hacen una obra y les meten una derrama. Sí, eso está regulado también. Se está regulado, pero se saltan la regulación y entonces mucha gente no protesta. Yo esto lo sé, porque dice, ¿para qué me voy a meter en líos? ¿Qué me va a rebajar? Claro, eso es una bola de nieve. Decíamos al principio, y si te parece terminamos, es la lucha por el derecho. La lucha por el derecho, que me encanta que sigas luchando por el derecho y muchos años más. Bueno, no sé. Sí, y que vengamos muchas más veces, vamos a venir más veces a verte, a que nos enseñes, porque yo desde luego aprendo mucho de ti. Bueno, muchas gracias. Así es que muchísimas gracias, Mariano, y ya te dejamos porque tienes el despacho lleno. Tengo aquí esto y hoy tengo muchas visitas. Venga, pues hasta la próxima. Adiós. La semana que viene volvemos con más historias. Muchas gracias por estar ahí. Y viva España. Y sed muy felices.